Listo, ya estamos grabando. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué nos falta? Realmente, pues, como les decía, son unas cuantas láminas, nos faltan 5. Voy a presentarlas en este momento. Aquí están. Bien, espero que se vean bien. Ujú. Bien, recuerden que habíamos visto ya cómo las reglas de transición de la semántica nos dicen cómo se transforma un programa XSS en otro programa. Y lo que queremos usar ahora es esas reglas para poder hacer afirmaciones sobre la conducta de los programas. Voy a empezar entonces presentando ahora la lógica que necesitamos para poder hablar de los programas, hacer afirmaciones sobre ellos. La sintaxis, como pueden darse cuenta, es muy sencilla. Se trata de esta línea, la que tenemos aquí, que nos dice una fórmula de este lenguaje. Si ustedes lo buscan en los libros, va a aparecer como cálculo modal mi. Ujú. Nos dice lo siguiente: puede ser la fórmula constante verdadera, la fórmula constante falsa, la negación de una fórmula, la disyunción de una fórmula, la conjunción de dos fórmulas. Vean cómo estas tres conectivas booleanas nos dan en realidad todo el lenguaje del cálculo de proposiciones de acuerdo con la semántica estándar que tenemos, ¿no? Con las funciones booleanas, porque todas las demás funciones booleanas se pueden definir a partir de negación y disyunción o negación y conjunción. La siguiente fórmula que tenemos, esta es novedosa, vean, se parece mucho a lo que hemos visto ya en lógicas multimodales, que lo vi brevemente, pero aquí lo vamos a aplicar. Tenemos aquí una etiqueta dentro de paréntesis angulares, y esto significa intuitivamente que después de ejecutarse la acción lambda de comunicación, es posible que la fórmula D sea el caso. Ujú. Tenemos acá la misma fórmula, nada más que aquí tenemos un punto, y eso quiere decir que después de ejecutar cualquier acción de comunicación, la fórmula D va a ser el caso. Y como de costumbre, vamos a tener que podemos abreviar, o más bien podemos definir la necesidad a partir de la posibilidad. Vean, aquí estamos diciendo con paréntesis cuadrados, con corchetes, después de ejecutar la acción lambda, es necesario que la fórmula D sea verdadera, y en este caso, esto es una abreviatura de decir que no es posible que después de ejecutar lambda no sea el caso que D. Ajá. Y la necesidad en general es, después de ejecutar una acción de comunicación D, perdón, cualquiera, va a ser el caso que D, y eso es equivalente a decir que no es posible que después de ejecutar una acción de comunicación D no sea el caso. Es así definimos necesidad. Podrá hacerse de manera inversa, por supuesto, pero esta es una definición práctica. No he visto esta fórmula todavía. Este es un caso especial. Es una fórmula que nos permite hacer afirmaciones recursivas que son necesarias dado que tenemos definición de procesos también recursivos. Esta fórmula intuitivamente nos dice, mira, para cualquier acción que realices en algún momento dado, delta va a ser el caso. Voy a presentar ejemplos de esto. Primero voy a definir formalmente la semántica de este lenguaje y van a darse cuenta que pues es básicamente lo que ya vimos de lógica modal, excepto por el último. Ajá, entonces vamos a ver, relación de satisfacción de una fórmula, de una fórmula por un programa. Aquí vamos a tener un programa, P, y vamos a tener de este lado una fórmula. Y nuestra definición, como de costumbre, es inductiva, es decir, partimos de las fórmulas más básicas y vamos diciendo cómo se satisfacen fórmulas más complejas cada vez. Entonces, primero, todos los programas satisfacen la fórmula verdadero. Eso es de esperarse, ¿no? Y ningún programa satisface la fórmula falso. También era de esperarse, es el significado intuitivo que hay aquí. ¿Para qué sirve la fórmula falso, por cierto? Me parece que en las láminas no tengo ejemplos, pero en la primera sesión que voy a dar sobre aplicaciones de esto, que yo creo que podría ser este viernes o este lunes, después de que veamos dudas,
ahí presenta una aplicación de falso. Bien, entonces tenemos aquí que ninguna fórmula satisface falso. Ahora, acá decimos, vean, me voy a saltar las conectivas booleanas porque esas ya sabemos cómo se definen, ¿no? Un proceso satisface la negación de una fórmula si el proceso no satisface la fórmula de negación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con los operadores modales, esos son los interesantes. Y un proceso satisface la fórmula posiblemente después de lambda d, si solo si existe un proceso prima tal que el proceso se transforma en P' vía esta acción lambda y además P', el nuevo proceso resultante, satisface la fórmula D, es decir, lo que resta de la fórmula. Bien, atención, esta es una pequeña diferencia con respecto, o bueno, no tan pequeña, con respecto a lo que vimos antes sobre lógicas multimodales. No estoy haciendo referencia a marcos de Kripke, ¿se dan cuenta? Esa es una diferencia importante del cálculo MI y la lógica modal estándar, que no necesitamos hacer referencia a marcos de Kripke. Esto pues no es un problema, no es un obstáculo grave, es una ventaja. Hay otras semánticas distintas a las semánticas de Kripke para lógica modal estándar también. No las voy a ver en el curso, pero aparecen en libros de lógica modal. Aquí en particular no lo necesitamos porque en realidad lo que necesitamos es establecer la satisfacción con procesos, ¿se dan cuenta? Entonces, de este lado no aparece referencia a mundos posibles evaluaciones, sino a procesos. Entonces, por esas razones que no necesitamos marcos de Kripke. El punto importante es que los procesos se transforman en otros procesos después de ejecutar acciones de acuerdo con las reglas de semántica estructural que vimos la clase pasada. Y entonces, esas reglas nos dicen cómo son estos procesos P' que resultan de las transformaciones. Aquí en particular, estamos pensando que si el proceso fue capaz de ejecutar una acción de comunicación lambda, el proceso resultante puede satisfacer o va a satisfacer la fórmula D. En este caso, vean como digo, uno de los procesos resultantes, porque puede ser que el proceso pueda hacer más de una acción. Me regreso un par de láminas aquí al ejemplo. Vean, aquí tenemos una sola acción posible, que es esta. Pero en general vamos a tener más de una acción posible y por lo tanto puede haber más de un proceso sucesor de otro proceso. Y por eso aquí decimos, me basta que uno de los resultantes ejecute lambda, o más bien después de ejecutar lambda, uno de los procesos que resulta esta ejecución satisfaga D. Y en el caso de la fórmula donde simplemente tenemos el punto, vamos a decir que cualquier proceso, perdón, existe un proceso tal que, existe una acción tal que P se transforma en ese proceso vía esa acción. Entonces vean el doble cuantificador existencial sobre procesos y acciones y el proceso resultante satisface D. En el caso de necesidad, vean cómo, pues como era de esperarse, lo cambiamos por un cuantificador universal y decimos, para todo proceso P' que resulte de P a partir de la acción lambda, la acción que aparece aquí adentro, ese proceso debe satisfacer D. Y en este caso vean cómo ahora es un condicional, ¿no? Es decir, si el proceso se puede transformar en otro vía lambda, entonces se cumple que el nuevo proceso satisface D. Y aquí, pues como en todos los condicionales, esto podrá cumplirse por vacuidad, es decir, P no se puede transformar en ningún proceso vía lambda porque probablemente no se puede ejecutar lambda. Entonces, este punto es importante para lo que vamos a ver más adelante. El penúltimo caso es, pues, la misma definición, pero ahora cuantificamos universalmente sobre cualquier acción posible. Es decir, para cualquier proceso que resulte de ejecutar cualquier opción posible a partir de P, entonces, si esto ocurre, si P se transforma en P' vía lambda, para cualquier P', P' debe satisfacer D. Y el último caso, bueno, antes de ese caso, me detengo y pregunto, ¿todo está claro hasta el momento? Profesor, entonces el puntito es posible. No, el puntito es
El puntito significa cualquier acción lambda. Ve cómo está aquí y cómo está acá. Entonces acá lo leemos como existe una acción lambda. Entonces es posible, en general los paréntesis angulares los leemos como es posible. Es posible que dé después de lambda, en este caso, y acá es posible que dé después de cualquier acción. Acá lo leemos como es necesario que dé después de lambda, y acá es necesario que dé después de cualquier acción. Es así como los leemos. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, gracias. Perfecto. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces voy al último caso. En el último caso estoy diciendo que el proceso P satisface la fórmula mi xd si pasa lo siguiente. Vean. Si el proceso satisface la fórmula D, vean esta fórmula D, donde la X mayúscula se sustituye por la fórmula completa. ¿Qué quiere decir eso? Pues ahorita vamos a ver, pero esta es una sustitución textual del tipo de las que hicimos en sustituciones cuando vimos cálculo de predicados. Tiene una variable, en este caso es una variable X, que las denoto con letra mayúscula, y lo que hacen es que reescriben la fórmula cambiando a X por la fórmula completa original. Entonces, estas fórmulas son fórmulas recursivas. Para los que están conmigo en autómatas y lenguajes formales, recordarán las funciones recursivas mi y recordarán cómo utilizamos también este cuantificador mi ahí. Es análogo a lo que estamos haciendo en aquella ocasión. La semántica pues es un tanto distinta porque hacemos funciones, acá lo que hacemos son afirmaciones, pero la idea es la misma. Tenemos una fórmula que está definida recursivamente. Bien, voy a presentar ejemplos de este tipo de fórmulas en las láminas que siguen. Empiezo con esta. Vean, este programa es un programa muy sencillo y satisface la siguiente fórmula. Vean. ¿Por qué decimos que satisface esta fórmula? A ver, aquí tal vez sea bueno que cambie de estilo de presentación. Permítanme un momento. Y lo que voy a hacer es duplicar las láminas. Ahora sí, ahí están. Ustedes todavía no las ven, ¿verdad? Permítanme un momento. Bien. Debe estar viendo en la pantalla de un lado una copia de las láminas y del otro lado el otro. Voy a regresar un momento para ver la relación de satisfacción. Vean, entonces aquí lo que estoy afirmando es que este programa, que tendría aquí el papel de P, satisface esta fórmula. Bien, esta fórmula, vean cómo se parece, bueno, es este caso. ¿Por qué? Porque esta fórmula empieza con una acción de posibilidad con una etiqueta particular que es recibe por alfa. ¿Por qué razón lo satisface? Vean, lo satisface por lo siguiente. El programa completo, vía esta acción, recibe por alfa, se convierte en este otro programa. ¿Ya lo vieron? Entonces, este otro programa cumple el papel de pi' aquí. Entonces, vía la acción existe un proceso sucesor P', y lo que afirmamos es que este proceso sucesor P' debe satisfacer ahora lo que resta de la fórmula. Esto que subraya en anaranjado, cumple el papel de D en este otro lado. Entonces, lo que afirmo es que esto es satisfecho por esto. Vamos a ver si es cierto que este proceso satisface esta fórmula.
Vean, esta fórmula ahora corresponde a este caso. Bien. En este caso es, para cualquier acción que pueda realizar, el proceso resultante, cualquiera que sea este, debe satisfacer lo que resta de la fórmula. Entonces, aquí es cualquier acción y lo que resta de la fórmula es verdadero. Entonces, lo que quiero ver es este proceso. ¿Qué acciones puede realizar? Y tengo que verlas todas, no nada más una. ¿Por qué? Porque tengo aquí un punto que me dice todas las acciones posibles. Aquí afortunadamente hay una sola acción que puedo analizar, pero en teoría si hubiera más de una acción posible, entonces tengo que verlas todas ellas. Ajá. Entonces veo aquí, a ver, todas las acciones. Resulta que todas es esta nada más, envía por beta. Y al ejecutar envía por beta, lo que me resulta es el proceso nil compuesto con nil en paralelo. Y entonces nil en paralelo debe satisfacer lo que resta de la fórmula. Vean, entonces ahora este proceso cumple el papel de P. Este proceso acá cumple el papel de P'. Para cualquier... Tengo que ver todas las transiciones, por supuesto, para aquí es una sola. Ajá. Y esta, pues, beta cumple el papel de lambda y hay una sola acción posible. Tendría que considerar otras si hubiera más acciones posibles. Y lo que tengo que hacer aquí es asegurarme que P' satisface D. Y pues resulta que sí, ¿no? Que nil compuesto en paralelo con nil satisface verdadero. ¿Por qué? Porque por definición todos los procesos satisfacen la acción verdadera siempre. Entonces, ahí está. Este proceso cumplió. Ahora, vean, voy a pensar otra vez en el mismo proceso, el que está aquí arriba, y voy a preguntarme si satisface la siguiente fórmula. Vean, esta fórmula es muy parecida a la que acabamos de analizar. Lo que cambio es el orden de los operadores modales. Y esta nueva afirmación me dice, después de ejecutar cualquier acción, es necesario que después de ejecutar, después de recibir por alfa, sea posible que satisfagas B. Y lo que digo es que no satisfacemos esta fórmula, a pesar de que es muy parecida a la otra. ¿Por qué razón? Porque el proceso original puede ejecutar dos acciones posibles, se dan cuenta, puede o bien recibir por alfa y después convertirse en nil compuesto por enviar por beta nil, o también podría empezar por esta otra acción. ¿Por qué? Porque las reglas de semántica estructural me dicen, en una composición paralela puedes ejecutar una acción de un lado o del otro. Y aquí podríamos ejecutar, envía por beta y después nil. Sin embargo, si elegimos nuevamente esta, recibir por alfa, lo que tenemos otra vez es este mismo proceso. Vean que, dado que esto es un cuantificador universal, entonces me está exigiendo considerar todas las posibilidades. Yo elijo considerar primero esta porque esta es la que me va a llevar a demostrar más rápidamente que el proceso no satisface la fórmula. Podría haber empezado por beta, pero trivialmente por beta siempre ha funcionado. Pero aquí me dice, bueno, busca todas, no nada más esa. Y entonces busco la que me va a llevar a la falla. Entonces, primero recibo por alfa y el proceso se vuelve a transformar en esto. Entonces, esto es ahora mi P'. Aquí está. Bien, ahora P' está obligada a satisfacer lo que resta de la fórmula, que en este caso es esto, es decir, la D. La D es todo lo que puse en anaranjado ahora. Y voy a ver qué pasa con esta D. En la siguiente lámina, resulta que esta D, este proceso P' no satisface la fórmula D. ¿Por qué razón? Vean, aquí digo, lo que yo quiero es que sea posible que después de recibir por alfa satisfaga verdadero. ¿Cómo defino entonces esto? Vean, esta fórmula corresponde, esta situación corresponde a este caso. El proceso P satisface posiblemente D después de lambda si existe un proceso que resulta de P después de ejecutar la acción lambda y este proceso satisface D. Aquí vean cómo este proceso no puede ejecutar la acción lambda.
Ajá, la acción lambda en cuestión ahorita es recibe por alfa. ¿Por qué razón? Porque no forma parte del proceso. El nuevo proceso P' no tiene esa posibilidad. Entonces, dado que no tiene esa posibilidad, estamos fallando con esta parte. Y esta es una conjunción. Y si fallamos con un lado, la conjunción es falsa. Y por lo tanto, no satisfacemos esto. ¿Quedó claro? Me detengo y les pregunto a todos. ¿Se entendió por qué no lo satisface? Porque no todos lo cumplieron, ¿no? Bueno, en este caso, vean, después de cualquier acción, que era mi operador original, llegué a una situación en la que no satisfacía el resto de la fórmula. En el otro caso, afortunadamente, fue después de ejecutar esta acción, si es posible hacerlo, debes estar en una situación en la que te sea posible satisfacer el resto de la fórmula. Entonces, era una situación distinta. Entonces, sí, efectivamente, esto falla porque ahora ya no hay forma de hacerlo. Y todo proceso resultante del proceso original debería satisfacerlo. Bien. Entonces, si está claro, voy a ver en las últimas láminas dos definiciones más, dos casos más complejos, porque son procesos que incluyen, que son primero recursivos y segundo voy a tomar fórmulas que también son recursivas. Entonces, empiezo con el primer proceso. El proceso P, vean, está definido de la siguiente manera. Recibe por alfa y después nil, compuesta en paralelo con recibe por alfa, envía por beta y después vuelve a comenzar todo. Entonces, este es un proceso recursivo, es parecido al buffer que ya vimos. Y el proceso P1 es un proceso todavía más simple. Me dice, mira, envía por beta y después P. Pero también es un proceso recursivo. Es decir, primero enviamos por beta y después lo que tenemos es este otro proceso. Ajá. Entonces, este es un proceso, que hace referencia a otro proceso recursivo. Bien. Y tenemos aquí dos fórmulas, psi y phi. Psi me dice, mira, vas a tener esta variable recursiva x y lo que vas a hacer es lo siguiente. Tienes la fórmula donde posiblemente se realice una acción y después tendrías que satisfacer eh, esta fórmula. Vean. Que sería posiblemente después de beta es verdadero o bien realizas una acción y después tienes la misma fórmula completa. Eso como eso. Ahorita vamos a ver más abajo. Phi es similar, es otra fórmula recursiva. Lo que tenemos es que necesariamente después de cualquier acción nos debe ser posible enviar por beta y después verdadero o necesariamente después de cualquier acción es posible que después de cualquier acción satisfagamos la fórmula completa. Entonces, eso es lo que tenemos con afirmaciones recursivas. Las afirmaciones recursivas que son posibles en el cálculo MI son siempre de este estilo. Tenemos un lado, que es una fórmula común y corriente, como las que ya vimos antes, una disyunción, y después del otro, como otro disyunto, tenemos una fórmula donde aparece la variable, donde está el llamado recursivo. Si una fórmula cumple con estas definiciones, entonces es parte del cálculo MI. No lo especifiqué aquí claramente porque sintácticamente se podrían formular cosas mucho más complejas, pero no tengo una garantía de que estén bien definidas. La semántica completa de este lenguaje eh, requiere de herramientas matemáticas que pues no vimos en el curso, que no suelen verse en un curso de este estilo, pero que son de más alto nivel y que se definen a partir de puntos fijos. Así se llama esa estructura. Es una estructura que se utiliza cuando hay recursión y la existencia de puntos fijos nos garantiza que las fórmulas recursivas están bien definidas. Entonces aquí no voy a presentar eso, y por esa razón lo que hago es irme a la segura. Yo sé que esto está bien definido en cálculo MI, siempre que la fórmula sea en este formato. Bien.
Entonces, si ustedes diseñan sus propios ejercicios, asegúrense que tengan también esta sintaxis. Una parte que es una fórmula convencional en disyunción con otra parte donde está la recursividad. Bien. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Tenemos que P satisface psi, pues si se cumple lo siguiente. Van a ver, voy a hacer nuevamente estas definiciones que vimos acá. P satisface psi si se cumple lo que dice en este último caso. Bien, en este caso lo que tenemos es que yo tengo que ver si el programa P satisface la fórmula, esta fórmula, bien, donde sustituyo a la X por la fórmula completa, por la fórmula psi. Entonces, lo voy a hacer así, vean, me pregunto si P satisface el cuerpo de la fórmula recursiva, donde la X es reemplazada por la fórmula original psi. Esto, en la siguiente lámina, me da lo siguiente. Vean, a ver, aquí voy a adelantarme un poco. Ahí está, para que vean que esta fórmula resulta de sustituir aquí a X por phi. Vean, aquí tenemos que esta primera parte, la X no aparece, entonces queda literal como está, porque no hay sustitución. Ajá. Y aquí tenemos que esta X es reemplazada por la phi completa, es decir, obtenemos esto. Entonces tendría una disyunción, y aquí me estoy saltando ese paso. Como es una disyunción, yo me estoy preguntando si P satisface uno de los disyuntos, o P satisface el otro disyunto. Bien. Entonces, pues la definición de la disyunción me diría, basta con que satisfagas uno de los dos. Vamos a ver cuál de los dos puedo satisfacer. Aquí me estoy preguntando, a ver, voy a empezar con este lado, porque el otro pues es más complejo. Empiezo con este lado y me pregunto, mira, satisfago esto y este caso, entonces corresponde a este de acá. Bien. Ajá. Bien, entonces hay un proceso P' y una acción lambda, porque ven que la acción aquí no está especificada, tal es que P se convierte en P' vía lambda. Y la P' resultante satisface posiblemente después de beta verdadero, y la respuesta es sí, 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 eso pasa. Ajá. Ese proceso resulta que es el proceso P1. A ver, vamos a ver por qué digo eso. Voy a entrar un poco acá de este lado. Vean, si yo lo que hago acá es ejecutar este lado de la acción, entonces, vean, aquí me dicen una acción posible, no cualquiera de las que tengas. Entonces lo que tengo acá es esto de acá, compuesto en paralelo conmigo. Y esto precisamente, no, perdónenme, no es esa la acción. La acción que estoy ejecutando es esta, y entonces obtengo esto de aquí. Y entonces resulta que el proceso que resulta es este, compuesto en paralelo con este. Y eso sí es P1. Y entonces P1 satisface esta fórmula. ¿Por qué razón? Vean, lo que tenemos es que le es posible ejecutar beta. Aquí me habrá varios pasos en la explicación. Estoy pensando que en una versión de las láminas voy a desmenuzar porque llegué hasta acá. Pero aquí síganme. Vean, si yo ejecuto alfa, y aquí es una acción posible, voy a tener de este lado este proceso. Y este proceso puede ejecutar la acción beta y el proceso resultante satisface el verdadero, porque todos satisfacen verdadero. Entonces el proceso satisface la fórmula sí. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con la fórmula phi? Con la fórmula phi, lo que tengo es lo siguiente. ¿Ven? La fórmula phi es, tengo necesariamente después de cualquier acción, me debe ser posible satisfacer
beta, y después voy a satisfacer verdadero, o después de ejecutar cualquier acción, me debe ser posible ejecutar una acción y satisfacer la fórmula. Entonces, aquí lo que tengo es que P satisface phi, si solo si P satisface la fórmula, el cuerpo de la fórmula, donde X se reemplaza por la fórmula original, por fin. Y esto pues nuevamente es satisfacer este lado o satisfacer este otro lado. Vean, en lugar de X ahora tengo phi. Ajá, pero el operador, ese operador nos obliga a considerar todas las transiciones posibles. Ajá, aquí de este lado. Entonces, después de cualquier acción, me debe ser posible satisfacer esta. Perdón, lo que resta de la fórmula, que es esto de acá. Vean cómo acá resulta que si yo eh, ejecuto en P primero esta recepción por alfa, no esta recepción por alfa, sino primero esta, entonces lo que voy a tener por resultado es nil compuesto en paralelo con este proceso. Ajá, ¿se dan cuenta? Y este proceso no le es posible ejecutar, recibir por beta, porque primero tiene que recibir por alfa. Ajá. Entonces, no voy a poder satisfacer lo que resta de la fórmula. Y por lo tanto, ajá, vean, aquí está, no va a ser posible satisfacer esto. Ajá. Bien, ahora, dado que esa es la situación, digo que no satisfago la fórmula. Y ustedes me dirían, bueno, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si me pregunto del otro lado, porque eso no lo estoy analizando, si satisfago primero alguna acción, no, todas las acciones y después me estoy preguntando si me es posible ejecutar una acción y satisfacer fin? ¿Debería ser eso el caso? A ver, permítanme ver, no estoy saltando ningún paso. No, ahí está. Bueno, este caso, vean cómo lo que voy a hacer es consumir dos acciones y después volver a preguntar lo mismo. Y aquí entonces tendría esta situación. Si consumo dos acciones, y esas dos acciones forzosamente son, bueno, puede ser esta y esta, vean. Es decir, las dos acciones por alfa, y después tendría beta y puedo ejecutar esto, y en ese caso debería ser posible que me sea posible ejecutar enviar por beta, y la respuesta es si consumes primero esta y después consumes esta, sí es el caso. Pero aquí dice todas las acciones posibles. Ah, bien, entonces tendría que considerar esta otra acción. Primero estas dos, y después estaría con este proceso compuesto en paralelo con P. Y me pregunto, en ese caso, para cualquier acción posible, voy a poder después enviar por beta, y la respuesta es, si yo hice esta y después esta, ajá, y después aquí ejecuto otra acción, debería poder ejecutar por beta, pero se dan cuenta que no es posible porque tengo esta, la siguiente sería ejecuto por beta, regreso al PEP inicial y no puedo satisfacer esto porque ahora tendría que ser la primera acción ejecutar por beta y no es la primera acción en P. Entonces, por esa razón tampoco puedo satisfacer este otro lado. Y por lo tanto no satisfago la afirmación. Fin. Entonces, pues lo que hay que hacer es desdoblar todas las acciones y en unos casos habrá que explorar eh, todas las acciones posibles y en otros casos solo alguna de las que resulta. Bien, así es como se hace esto. ¿Se entendió entonces la dinámica de estas Toca demostraciones? repasarlo. ¿Perdón? Ah, ¿lo quisieran repasar Sí, ustedes? pero toca repasarlo, ajá. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Esto se puede hacer de dos maneras. Una manera, digo, es así como yo lo hice verbalmente. Estoy pensando que otra posibilidad también es tener gráficas en donde pues hay una serie finita de transformaciones de los procesos y podríamos conectar esas gráficas utilizando las etiquetas, como etiquetar las acciones. Y entonces podemos ver si hay un recorrido que nos lleve a la fórmula final. Esa es una posibilidad. No la voy a ver aquí, porque me parece que para comenzar este proceso quería es más fácil. Pero precisamente ese método es el que se utiliza
en los demostradores automáticos del cálculo MI. Ese es un tema que ustedes van a ver con Emilio en una de las prácticas. Hay varios de estos sistemas. Está la Concurrency Workbench de Edimburgo y hay otros más que son lenguajes que se basan en lógicas modales o su extensión como el cálculo MI y en distintos sistemas como CSS u otros sistemas y que en automático les verifican si la fórmula es satisfecha o no. Entonces también podrían hacerlo vía esos programas. Lo importante es que vean cómo funciona esto y en el futuro es posible que la talacha se la dejen como se dice popularmente, se la dejen a estos programas. Es decir, cuando ustedes hagan la tarea, intenten hacerlo así. Pero si uno de ustedes ya domina estos programas que van a ver con Emilio en la última práctica, entonces también es posible que simplemente me digan que se alimentaron al programa y me expliquen intuitivamente por qué el programa les da el resultado esperado, aunque ustedes no lo hagan manualmente. El programa lo que hace es darles una traza de la verificación, así es como se llama, trace. Y en esa traza lo que hacen es pues realizar lo que yo aquí hice verbalmente. Decirles, el programa se transforma en esto y la fórmula se transforma en esto. Después el programa se transforma en esto y la fórmula se transforma en esto. Y finalmente verifiqué que la fórmula satisface porque en el caso de cuantificadores existenciales, de posiblemente, me basta con que una rama lo satisface. En el caso de las universales, verifique todas las ramas resultantes. Así es como se ven las trazas de los programas. Entonces, si ustedes simplemente la copian y me la explican, a mí me parece que es una muestra de que entienden cómo funciona. En la práctica, nadie lo hace mal. Esa es la realidad. La idea es que precisamente por eso se desarrollan estos demostradores automáticos la intención es que estas demostraciones se tienen que hacer así para asegurarnos de que funcionen correctamente. Esto que están viendo aquí tiene aplicaciones prácticas. Si alguien quiere buscar el libro de Milner que se llama eh, Communicating Concurrent Systems, así precisamente, ahí hay ejemplos del cálculo, de procesos de CSS y del cálculo MI para verificarlos. Me parece que hay una versión del libro está circulando gratuita y legalmente en Internet, que podrán buscar si tienen más ejemplos sobre esto. Eh, bien, ¿preguntas? ¿No? Bien, entonces repásenlo por su cuenta, por favor, vean más ejemplos con Ricardo y con Regina. En los ejercicios aparecen ejemplos de fórmulas y de procesos y ahí ustedes pueden ver pues qué cosa, cómo se desarrolla. Por lo pronto, entonces me detengo. Voy a dejar de compartir. Con esto concluye el curso, como pueden darse cuenta, pero les sugiero que nos veamos este viernes para ver dudas sobre todo lo que hemos visto hasta el momento, sobre esta última parte del curso. Y si nos diera tiempo, ese mismo día puedo darles la primera plática de alguna aplicación de lógica. En el transcurso de la presentación recordé que Jorge Luis Ortega y yo, seguramente lo conocen de algunos otros cursos, es un colega de la Facultad de Ciencias, él y yo tenemos algunos trabajos en colaboración. Utilizamos CSS y el cálculo MI para demostrar que un patrón de software, una descripción general de cómo se interactúan programas de computadora concurrentes, cómo ese patrón de software cumple una propiedad deseable, que es la propiedad de seguridad. La definimos en un artículo en términos de CSS y después demostramos que se cumple. Sí, Ortega Arjona, José Luis Ortega Arjona, él. Entonces, tengo una plática ya preparada sobre el tema, así que puede ser lo primero que presente después de que terminemos de resolver dudas. Y además vendría muy al caso porque se ve precisamente este lenguaje. Bien. Bueno, si no hay nada más por el momento, entonces termino por hoy. Muchas gracias y nos veríamos el viernes. De acuerdo, profesor, gracias. Hasta luego.